Acostumbro los días domingo, del primer domingo de cada mes, corrijo ahí la frase, entregar una palabra doctrinal. Quienes han estudiado homilética se acordarán que hay diversos sermones, ¿cierto? Está el sermón doctrinal, el sermón de consagración, el sermón evangelístico, el sermón que tira palo, no ese otro. Es un sermón doctrinal. Y por ello yo les pido, por favor, que pongan atención. Si alguien tiene la buena costumbre de anotar los textos bíblicos, anótelo. Yo sé que algunos se saben la Biblia de memoria, no anotan nada, pero bien por ustedes. Gálatas 5 lleva por título la predicación de hoy, Espíritu versus carne. Espíritu versus carne. No voy a hablar de los asados que vienen el 18, de eso no estamos en contra. Ya de eso estamos de acuerdo con ese tipo de carne. Todo en su justa medida. Versículo 16. Ponemos atención, por favor. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu del Señor, y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Muchas gracias. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Ponga atención con este verbo. Que los que practican tales cosas, esto es peligroso, practicar esto, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, en singular, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondanza, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos somos de Cristo acá? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acá vemos una analogía, acá vemos una pugna, una lucha en dos naturalezas que el creyente se encuentra cada día enfrentado. Nosotros somos personas que hemos experimentado la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El haber nacido de nuevo, el tener a Cristo como Señor y Salvador. Desde ese momento nos convertimos de un hombre natural, sin entender las cosas del Espíritu, en un hombre espiritual. Antes nuestras vidas estaban muertas en nuestro espíritu por los delitos y los pecados. Sin embargo, Cristo nos dio vida. Pero no significa que por el hecho ya de ser regenerados por el Espíritu, de ser nuevas criaturas, es que estemos exentos de una lucha interna contra nuestra antigua naturaleza. Cuando la Escritura habla de carne, no está hablando justamente del lomo vetado, del filete, no, está hablando de la naturaleza caída que de alguna manera quiere despertar o resucitar
para dominar nuestros sentidos y nuestras acciones. Todo cristiano luchará hasta que el Señor venga contra su propia naturaleza humana. Si alguien piensa que por ser cristiano nunca más va a tener una tentación, está equivocado. El problema está que nosotros como cristianos muchas veces no nos hacemos responsables de nuestros malos actos. Y es muy fácil culpar siempre al pobre diablo. Decimos, el diablo metió su cola, de un modo folclórico, coloquial. El diablo puso su pata. Y es verdad, hermano, que muchas veces el enemigo de nuestras almas, los demonios, Satanás, el diablo, sí, a veces tienen ellos una acción que nos hacen tropezar. Pero el apóstol Santiago en su carta universal dice que cuando uno es tentado, cuando uno comete un pecado, no diga que es tentado por Dios. No. Porque el hombre como la mujer, desde su propio deseo desmedido, concupiscencia, vienen las acciones del pecado. Todo creyente está enfrentando a tres enemigos. Primero es el diablo, sus demonios. En segundo lugar, el sistema de este mundo que está gobernado por el espíritu del anticristo. Y tercero, tiene que ver con el propio yo. Y ese es el más peligroso. Creo que había una película que decía durmiendo con tu propio enemigo. No sé si alguien la vio. Es que, hermanos, todos los días dormimos con nuestro propio enemigo, no es tu esposo, por favor, tranquilo. Dormimos con nuestro propio enemigo, nos levantamos contra el propio enemigo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él les dice, con Cristo yo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Pablo escribe esta carta cerca del 50 después de Cristo, Pablo recibe el terrible informe de lo que había ocurrido en la iglesia de Galacia. Y el problema no era una localidad, no era una iglesia local. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas, él no está hablándole a una iglesia de una ciudad. Él está hablando a varias iglesias que estaban en la región de Galacia. Es decir, como que si de pronto el superintendente de la Asamblea de Dios nos envía un comunicado amonestándonos a las iglesias del Distrito Central que una doctrina rara se está metiendo. Es algo parecido. No era una iglesia local, era peligroso. ¿Cuál era el problema? Que en aquel tiempo los judaizantes no cesaban de meter sus herejías a las iglesias que el apóstol Pablo iba plantando. Siempre la iglesia del Señor ha sido perseguida por dos fuentes, interna y externa. La interna es peligrosa. La interna tiene que ver con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ideologías que van permeando, como dicen los pentecostales, Satanás con zapatitos de algodón se meten en la mente del ser humano, del creyente, para torcer el evangelio. Esta es la carta que yo veo que Pablo no tiene tanta diplomacia para dirigirse a ellos. Pablo visceralmente, pero por el Espíritu, los amonesta a ellos. Con tristeza, con dolor. ¿Sabe por qué? Porque esta fue una de las iglesias que más les costó plantar al apóstol Pablo. En su primer viaje misionero, al apóstol Pablo casi lo mataron. Es decir, las iglesias localizadas en la región de Galacia fueron plantadas con sudor, lágrimas y sangre. Cuando Pablo llega a Listra y a Iconio, a Pablo lo apedrean. Cuando Pablo llega a Derbe, también hay un momento emotivo porque ahí encuentra a Timoteo. Había muchos sentimientos encontrados en esta congregación o en estas congregaciones que Pablo fue plantando en la región de Galacia. De hecho, el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:11, persecuciones, padecimientos como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. En ese contexto, Pablo planta estas congregaciones. Pero qué terrible y qué desilusión cuando tú amas tanto a alguien
te das el tiempo, te das con todo el recurso, la fuerza, el ánimo, te niegas a ti mismo para ayudar a alguien que está con una necesidad y esa persona, cuando tú la abrazas, no te das cuenta que tiene un puñal y te clava la espalda. No hay dolor más grande que alguien que tú amas con todo el corazón te apuñale por la espalda. Yo creo que Pablo se sentía así. Si uno ve un panorama de la carta de Pablo a los Gálatas, Pablo está sorprendido. Le dice, ¿cómo tan pronto ustedes rechazaron la gracia de Dios? ¿Cómo tan pronto? Pablo probablemente estuvo 1 o 2 años en estas regiones y en menos de 2 años ellos rechazaron a Cristo, rechazaron la gracia. Pero Pablo enérgicamente dice, cualquiera que anuncie otro evangelio, o un ángel del Señor, o yo mismo, Pablo se pone en la palestra, el tal sea anatema. Pablo está enojado. Sí, Pablo tiene celo de Dios. Pablo les dice a ellos que cuestionaban el apostolado. Pablo dice, el evangelio a mí me llegó por revelación. Yo no lo heredé de la religión. O sea, Pablo lo que está hablando es algo directamente de Dios. Pablo lo que puso en ellos fue algo directamente del Señor, del Espíritu. Pablo amonesta a los creyentes de esta iglesia porque comienzan a adoptar las leyes ceremoniales de los judíos. Ellos comienzan a guardar las fiestas solemnes. Comienzan a guardar los días de reposo. Comienzan a observar la luna de acuerdo a cómo estaba. También había una ceremonia. Comenzaron a cortarle el prepucio del miembro varonil a todos los que estaban ahí. En otras palabras, los circuncidaban. Qué terrible, hermano, ¿usted se imaginará? Entonces Pablo de verdad estaba enojado. Tanto así que Pablo les dice a ellos, ¿tan insensatos son? Y esto es poquito, porque en la traducción griega le dice, ustedes son unos estúpidos. Eso dice. ¿Te imaginas que el pastor Sergio de pronto te amonesta porque te ve más o menos así y te manda un WhatsApp? Oye, hermano, ¿por qué eres estúpido? Usted, hermano, se va inmediatamente probablemente de la congregación. Pablo no tuvo filtro. Pablo les dijo, ustedes, en el griego dice, ustedes son estúpidos. Amado hermano, para decir eso, yo sé que alguien dirá, no es la forma. Es que Pablo los amaba a ellos como un padre ama a los hijos y tiene la libertad de decir las cosas como son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora en la carne? Ahí por primera vez aparece la palabra carne en la carta a los Gálatas. Pablo estaba con su sentimiento, con muchas emociones. Tenía enojo, tenía tristeza. ¿Sabe que a Pablo, cuando lo recibieron, dice el mismo escritor, Pablo, que lo recibieron como un ángel? Tanto así que Pablo, cuando estaba en ese padecimiento corporal, Pablo no podía ver. Pablo tenía probablemente, dicen los académicos, tenía un problema de ceguera. Dice que incluso los Gálatas proponían, incluso de un modo figurado, pasarle hasta sus ojos a Pablo. Imagínate el cariño que le tenían. Esas promesas que muchos hermanos a veces tienen con el pastor, con el Señor. Señor, yo te prometo mi vida, te prometo mis recursos, te prometo todo, mis ojos te lo doy. Y de pronto pisan el palito de cualquier ideología, cualquier falsa doctrina, empiezan a hablar mal del pastor, empiezan a hablar mal del evangelio, de la iglesia. ¿Por qué? Porque han pisado, lamentablemente, el palito de la carne. Con nostalgia los recuerda. Tanto así que Pablo le dice, ¿acaso yo me he hecho enemigo de ustedes por deciros la verdad? ¿Cuántas veces hay gente que te señala que eres su enemigo porque tú le dijiste una verdad? Hay un dicho que la verdad duele. Y a veces uno dice la verdad, hermano, con toda la anestesia, le pone 10 anestesia para decirle al hermano lo que le quiero decir. Hermano, está como medio inconsciente.
Y ahí el pastor dice, ahora te la mano. Y aún así le duele. Amado hermano, la verdad nos hace bien. La amonestación nos hace bien. Usted que es padre, que usted es madre, sabe muy bien que la amonestación, aunque nos duele ponerle a los hijos, dígame que no le duele de pronto no es pecado hacerle así al hijo por si acaso. ¿Ya? Dígame que el papá, a mí me afecta retar fuertemente a mis hijos. Pero siempre yo le digo a mis hijos esto cuando mis hijos se resisten y me argumentan. Porque hoy vivimos en una generación que los niños argumentan. Hasta el Jeremías, hermano, tiene 4 años. Y con su dedito así. Yo digo, Dios mío. Nuestra generación cuando éramos más chicos, ya se portaba uno mal, a los 3 les pegaban. A los 3 los corregían. Y yo decía, pero ¿qué? No, los 3 castigados. ¿Y por qué? No, al castigado. ¿Cuántos vienen de esa generación? Sí. Pero te pegaron. ¿Y por qué me pegaron? No, todos parejos. ¿Y por qué no? Porque no. Pablo es un padre espiritual que les dice a ellos, ustedes me dicen que soy su enemigo por deciros la verdad. ¿Sabe, hermano? Como pastor, lamentablemente, sin que yo lo quiera tener, se han levantado enemigos de los cuales me han bloqueado de Facebook, me han bloqueado las redes sociales. ¿Sabe por qué? Por decir la verdad. Por decir la verdad. Por denunciar falsas doctrinas. Por denunciar prácticas heréticas. Me han bloqueado. Una vez me hicieron bullying en un WhatsApp de pastores, diciéndome que yo no creía en las cosas del Espíritu, por aclarar un tema doctrinal. Pero no me importa, porque declaro las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo a los Gálatas. Si yo soy siervo de Cristo, estoy para agradar a Dios y no a los hombres. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Pablo les dice a ellos, y esto a mí me marca tanto, en Gálatas 4, del 19 al 20, hijos míos, les dice, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Es un padre de verdad espiritual. Es un término que también está medio chacleado. Pero este de verdad es un padre espiritual. Yo creo en la paternidad espiritual. Por supuesto, existe. El problema está que este término lo han ocupado algunos para manipular a las personas. Pero Pablo dice que sufre dolores de parto al escuchar esas noticias, que Juanito se descarrió, que María ya no se congrega, que Pedro está hablando mal del apóstol Pablo. Pablo tiene un conjunto de sentimientos, tristeza, enojo, celo de Dios, un dolor como una madre que sufre dolores de parto. ¿Cómo ve que los creyentes que le prometieron los ojos a él son los mismos que lo están cuestionando, denostando, hablando mal del pastor? ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Pablo dice, ojalá estuviera yo ahí ahora mismo para hablarles de otra manera. Pero no sé qué pensar de ustedes. Pablo estaba abrumado, desconcertado. Pablo tiene que explicarle a través de una alegoría lo que es la ley y la gracia. Entre la hija de la esclava y el hijo de la esclava y el hijo de la promesa. No lo voy a mencionar ahora. Usted lea el libro de Gálatas. En 20 minutos lo puede leer. Pablo resume que la ley se resume en una sola frase, en una sola acción. Ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo. O sea, si tú quieres cumplir la ley, resúmela. Ama a Dios con todo tu corazón y ama al prójimo.
Pablo les dice a ellos, todo aquel que depende de la ley está bajo maldición, pero más el justo por la fe vivirá, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Esto es evangelio puro. Y en el capítulo 5, cuando ya comenzamos a entrar a los versículos que les señalé, Pablo les dice de un modo imperativo, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es el contexto? Sean libres de la religión, sean libres de las ceremonias, sean libres de vivir una apariencia de piedad, sean libres de la ley que condena, sean libres de eso. Pero esto debe causar en nosotros una determinación. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lamentablemente la religión es una cadena que aparece como una enredadera de flores, atractiva para muchas personas, pero amarra la conciencia de los creyentes. ¿Escuchó bien? Lo digo en modo metafórico. La religión fue hecha por los hombres para acercarse a Dios. Pero para acercarse a Dios, usted y yo no necesitamos tener una religión. Necesitamos a Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Nadie. Usted no se bautiza por una religión. Usted no se cambia de religión cuando se encuentra con el Señor. No, usted pasa de la muerte a la vida. Eso es. Usted no se casa por la religión evangélica, no. Usted hace un compromiso con su novia de serle fiel hasta la muerte delante de Dios. Eso es. Usted no presenta a su hijo a una religión, usted presenta a su hijo al Señor. ¿Está claro? Bueno, para que nosotros podamos andar en el Espíritu y ser libres de la religión o de cualquier práctica que es contra el Espíritu, quiero hablarle en esta hora acerca de dos acciones. La primera, debemos identificar las prácticas, identificar o ver los resultados de que si andamos en el Espíritu o andamos en la carne. Pablo dice ahí, justamente en el versículo 15, mire lo que dice, pero si os mordéis y os coméis, usted dice, pastor, ¿quién eran los caníbales que estaban acá? Pablo ocupa palabra figurada. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Sabe lo que estaba provocando? Escúchelo bien. Lo que provoca una errada doctrina, una ideología que no es Cristo, provoca que en medio de la comunidad exista acciones incluso escandalosas, hasta de golpearse, hasta de insultarse, maldecirse. La consecuencia de una falsa doctrina, la consecuencia de tener una ideología que no es Cristo, lo mostrará evidentemente su forma de vivir. Una vez le preguntamos a un profesor de teología, ¿cómo identificar a una iglesia que está sana y una iglesia que está enferma? Un compañero levantó la mano anteponiéndose a la respuesta del profesor, Rodrigo Soto, y dijo, cuando interpretamos bien la Biblia. Sí, en parte. Pero el pastor Rodrigo Soto dijo esto, hay gente que interpreta bien la Biblia, hay gente que conoce bien de la teología, habla bien en el discurso, pero dentro de ellos tienen amargura. Dentro de ellos miran con menosprecio a aquel que es débil en la fe. Dentro de ellos rechazan a alguien que tal vez está en una errada iglesia y lo tildan inmediatamente y lo satanizan diciendo que son del diablo. Amado hermano, yo creo en la sana doctrina, pero la sana doctrina debe estar dentro de un sano corazón.
Porque si no nos vamos a poner fariseos y religiosos y prejuiciosos y vamos a andar con una lupa, con un centímetro detectando la santidad del hermano. Hermano, no hay nada más peligroso que gente que dice ser de sana doctrina que tiene su corazón amargado. Es peligroso. Es peligroso. Con los años yo he conocido gente que incluso está en veredas diferentes a las nuestras. Y yo sé que son ovejas del Señor en lugares incorrectos. Sí. Que muestran más fruto del Espíritu que gente que está en iglesias de, entre comillas, sana doctrina. Amado hermano, el árbol no se conoce por las hojas. El árbol se conoce por el fruto. Es verdad que hay una lucha entre la antigua naturaleza y el Espíritu Santo. Pero Pablo habla acerca de 6 manifestaciones, obras, que representan muchas, las cuales quiero mencionar. Son obras de la carne. Esto estaban frecuentando los hermanos de Galacia. Esto estaban frecuentando. Hermano, es diferente cometer un pecado que practicar el pecado. ¿Escuchó bien? Porque yo conozco hombres llenos del Espíritu Santo que lamentablemente cayeron en adulterio. Pero el Espíritu Santo los llevó a arrepentirse. Y nunca más cometieron adulterio. Pero diferente a aquellos que practican estas cosas. Porque no heredarán el reino de los cielos. ¿Escuchó bien? La primera clasificación que yo coloqué ahí tiene que ver con manifestaciones de inmoralidad sexual. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, son evidentes. Hermano, el mal olor, aunque uno quiera taparlo con la ventana cerrada, igual se va a entrar. Esto es como tener el mal aliento. El que tiene mal aliento piensa que anda súper bien. Pero todo alrededor, ay Dios mío, medio dragón que anda este. Este género no sale ni con Pepsodent, ni Colgate, ni... No. Hermanos, son evidentes las obras de la carne. Aunque usted quiera maquillar, usted ponga cara de piadoso. Hermano, hay gente que se reúne en las iglesias que tienen cara de piadoso, cara del ángel Gabriel, Rafael, no sé cuánto. Aunque Rafael no aparece en la Biblia, pero tengo que cuidar, hermano, cualquier cosa puede ser usada en mi contra. Estoy hablando la palabra. Habla y dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Esta clasificación tiene que ver con obras de inmoralidad sexual. Usted conoce, me imagino, todos estos términos, no voy a dar una explicación particular de ellas. Vuelvo a decir, todos nosotros luchamos contra estas cosas, ¿o no? Porque algunos dicen, no, Jesús, María y José, cúbreme. Yo nunca he pensado algo así. Wow, yo no sé. Una vez Martín Lutero dijo esto: es imposible que los pájaros dejen de volar sobre tu cabeza, es imposible. Siempre van a haber pájaros, va a salir de acá, van a haber pájaros en el cable, en el árbol, volando. Van a haber pájaros. Pero no le permitas que esos pájaros hagan nido. ¿Se entiende el término figurado? O sea, hermanos, todos nosotros luchamos con cualquiera de estas clasificaciones. Algunos tienen una debilidad mayor en las que voy a nombrar. Algunos tienen una debilidad grande en lo que es la inmoralidad sexual, la pornografía, bueno, tantas cosas, no quiero ser tan gráfico en esto. También está la tentación, la debilidad de lo que es la religión falsa, el misticismo. Habla de la idolatría, de la hechicería. Gente que tiene una tentación por lo espiritual. Y eso, hermano, no, aquí no habla de un demonio que está empujándolo, no, es algo propio del ser humano. Es algo propio del ser humano. También está la clasificación de los conflictos interpersonales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones.
Todo eso, si es una práctica de alguien que dice ser hijo de Dios, probablemente o no lo es o lo era. ¿Escuchó bien? Si alguien está practicando estas cosas, probablemente no es hijo de Dios o lo era. Los Gálatas eran. Ellos se deslizaron, pero ellos comenzaron a mostrar evidencias, manifestaciones de la carne por causa que un pensamiento errado tomó control de su forma de vivir. El proverbio dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es la acción, la vida del hombre. Hay que entender, amados hermanos, que la lucha que tenemos está en el alma del ser humano. En el alma. Es el alma donde está el asiento de la voluntad, las decisiones, las emociones. Es ahí donde, desde ahí, como dijo Jesús, desde ahí del corazón donde nace lo bueno y lo malo. De ahí es. Están las falsas doctrinas, las herejías. Está también los homicidios, que tienen que ver con las violencias. Hay dos formas de ser un homicida, según Jesucristo. El que denosta, el que blasfema contra su hermano, el que le dice incluso tonto, es un homicida. Como aquel que literalmente puede matar a alguien. Hermanos, hay armas que matan físicamente y hay acciones que destruyen y matan emocionalmente. ¿Escuchó bien? Hay armas físicas que pueden destruir físicamente, pero las más peligrosas son las que están aquí, en la lengua. Porque con esta podemos incendiar un gran bosque. Cuando una persona tiene a Cristo, pasa procesos de ser mejores, de ser cada día semejante a Cristo. Es verdad, hermano, y es verdad, no se sienta mal, por favor, aquel que recién está conociendo a Cristo, que tal vez está tropezando con una de estas cosas. Porque todo niño, bebé, tropieza con cualquier piedrita, ¿o no? Pero está avanzando. Lo que no sería normal, que después de tanto tiempo nosotros estemos enredados en uno de estos pecados. No sería normal. Porque si estamos enredados en uno de estos pecados, o adoptamos una religión, un evangelio a nuestra manera, o no conocemos a Cristo. ¿Sabe, hermano? Es peligroso esto. Porque Pablo da una sentencia, y con esto no les quiero meter miedo, pero tengo que decir la verdad. El que adopta un evangelio a su manera, aunque hay un solo evangelio, el que adopta una creencia a su manera de Dios, no a mi manera. No, yo creo a Dios a mi manera, no a mi manera. El tal, dice las Escrituras, el tal es anatema. Uy, Dios mío. El tal es anatema. La palabra griega significa pronto a ser destruido. Lo que estoy diciendo, hermano, es fuerte. Lo que estoy diciendo tal vez no es popular. Pero de alguna forma creo que la palabra es un espejo que ha de mostrar nuestra realidad. Habla de vicios, las borracheras, las orgías. Y sobre todo le hablo a los hermanos que salieron del alcoholismo, salieron de un vicio, sea cual sea el vicio. No solamente hablo de droga, alcohol, en fin. Toda práctica que a ti te lleva entre comillas, a tener como una tranquilidad. Toda práctica en esta tierra que no esté Cristo es un vicio. Que tú busques la paz, la armonía, la euforia, eso es pecado, eso es satánico. Usted y yo no necesitamos fumarnos algo del bueno. Yo no sé por qué le llaman la hierba buena, la hierba al final te mata la cuestión. Usted no necesita fumar algo para sentirse pleno, no. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo necesitamos, ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que aquel que está en el proceso
está condenado, no. Hermano, yo creo que Dios mira la intención del corazón. Yo no estoy acá como juez. Usted y yo luchamos con algo, ¿no? Uy, habemos 3 pecadores aquí. Bueno, hay vicios que a veces nosotros lo tomamos como, si esto no es pecado. Bueno para el mate, no quiero mirar a nadie, pero bueno para el mate. No quiero mirar a nadie. Estudiando la licenciatura en teología en ISUM, tenía compañeros de Colombia, Paraguay, Uruguay, argentinos, chilenos, y me llamó la atención, quiero hablar bien de los hermanos paraguayos. Tempranito en ISUM estábamos ahí a las 7 de la mañana tomando desayuno, café, leche, el chileno, café, ¿cierto? El paraguayo todo el día andaba con un termo como de este porte en la mochila, hasta todo el día así. Oye, fúmatelo tranquilo. Todo el día. Hermano, es como para la risa, pero ¿sabe qué? Con mucho cariño lo voy a decir. Si tú no puedes dejar eso, es un vicio. Y nos jactamos y decimos, no, yo soy evangélico, no tomo, no fumo, no. ¿Y cuántos vicios que comen y comen y comen? Es un vicio, la gula es un vicio. Es verdad, nos jactamos, no tomamos, no fumamos. Bueno, algunos, yo sé que algunos todavía están en esa lucha, pero son buenos para comer, hermano. Se fuman toda la parrilla. Jalan toda la empanada. Buenos para comerlo, hermano. Pero no fumamos y no tomamos, decimos, ¿cierto? Mire, yo quiero hacer un paréntesis entre risa y risa. Hermano, con esto yo no quiero que me mire como un juez. Yo lucho con asuntos también. O sea, si yo dijera que no lucho con asuntos, la verdad es que no estaría en esta tierra. Mi pastor Jorge González nos dio un día una enseñanza magistral. Él dijo esto, estábamos los varones reunidos. Dijo, si Dios te libró, puso el ejemplo del alcohol, y tú sabes que bíblicamente tomar un poquito no es pecado, por favor no tomes ese poquito. Porque dice el apóstol Pablo, de hecho en esta misma carta, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, si hay algo que a ti te dañó, te destruyó, ni el 0,01% tú tienes que tomarlo ni frecuentarlo. Y usted no me diga, no, es que yo soy maduro. No, a veces soy más duro que cabeza, que no entendí. He visto cómo muchos se deslizan. ¿Por qué? Porque, hermano, es como una herida. Usted cuando tiene una herida y le costó cicatrizar, ¿usted se expone? Los que nos gusta el fútbol, tuvimos una lección, yo tuve una lección en la tibia y el peroné, hermano, hice la bicicleta Alexis Sánchez, pasé 1, 2, 3. Pero como dice en la jerga del fútbol, los malos se lesionan solo. Pisé la pelota y me lesioné y caí. Hasta el día de hoy juego con miedo la pelota. Evito pichangas donde hay fricción. ¿Por qué? Porque es un tema de sentido común. Si yo tuve una trizadura, si tuve una herida, yo no me expongo de nuevo. Y le hablo a los hermanos en fiestas patrias. Sí, hermano, le hablo. Yo sé que al chileno le gusta la chicha, le gusta el vino. Hermano, no es pecado tomarse un poquito de algo. No es pecado. Pero puede ser peligroso para aquel que estuvo esclavo en eso. Y yo quiero remitir el mismo consejo de mi pastor Jorge González. No es una imposición, no es un dogma, es una palabra de sabiduría. Si antes era un alcohólico, no tome nada. No tome nada. Si alguien antes frecuentaba la pornografía, si es necesario, clausule, restrinja algunas páginas. Y si no sabe hacerlo, hágalo con alguien que sepa. Si tu ojo te es ocasión de caer, no dice, ciérralo. Córtatelo. Si tu mano te es ocasión de caer,
Córtala, porque es un peligro. No sea que todo el ser vaya a un lugar de tormento. Porque los que practican tales cosas, dice la Escritura, no heredarán el reino de los cielos. Y no lo digo así como enojado con el dedo grueso, así, pecador, cochino, de onda azufre. No, no lo digo así. Lo digo, hermano, porque les amo. Y yo no quiero ver gente acá que está enredada en estas prácticas que el apóstol Pablo habla. Y esto es para mí, primero. Ahora, si alguien tiene una debilidad, por favor, tenga la libertad, tenga la confianza de hablar con nosotros. No te vamos a condenar. No te vamos a exponer. No vamos a hablar mal de ti, pero por favor, hable conmigo, hable con los pastores, hable con su líder de red. Hable, por favor, pida ayuda. Pida ayuda. En esta misma carta, es gloriosa esta carta, hermano. O lo que el Señor escribe en esta carta por Pablo. Gálatas 6:1 dice, si ustedes son espirituales y sorprenden a alguien en una falta, ¿qué tienen que hacer? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pablo ocupa una figura literaria de ironía. Porque ellos no son espirituales. Ahora, en los Gálatas no son espirituales. Pero Pablo dice, si ustedes son tan espirituales y sorprenden a alguien en una falta, restáurele. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué leía el versículo ahí? Se estaban mordiendo, se estaban atacando, estaban hablando mal del uno con el otro, andaban pelando, cagüineando, murmurando, quejándose. Eso no es evangelio, eso es solo religión. Es imposible, querida iglesia del Señor, querido hermano, y el Espíritu me habla a mí, que de una fuente salga agua dulce y agua amarga. Es imposible. O sea, o la fuente es de agua dulce o la fuente de agua amarga. Es imposible que con esta boca alabe a Dios y con esta misma boca hables mal del hermano que fue redimido por la sangre del Señor. Es imposible. Es imposible que alguien que diga amar a Dios aborrezca a su hermano. Y usted dice, pero pastor, si yo no aborrezco a mi hermano, pero cuidado. Usted habla mal del hermano, habla mal de la iglesia, habla mal, entonces usted no ha conocido a Cristo o usted está viviendo una religión o anda en la carne, es lo mismo. Es así. Es así, querido hermano. Sí, me echaron harta azúcar, tranquilo, hermano. Sí. Estamos en septiembre, esté por si acaso, esté. Hay algo que a mí me impactó escudriñando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Porque uno dice, claro, adoptaron otro evangelio, aunque el evangelio es uno. Pero analizando esta carta, Pablo está buscando al responsable de esta hecatombe espiritual que vino sobre la iglesia. Pablo no busca la ideología, Pablo busca a aquel que trajo esta ideología judaizante. Amado hermano, nosotros, ponga atención, donde nos encontramos, somos un referente y una influencia y un canal de bendición o de maldición. ¿Escuchó bien? Donde quiera que te encuentres. Hay personas a veces, un término que usted conoce, tóxicas, que están en los trabajos y hermano, llegó, ay, es como que el mismo diablo viene entrando ahí, que el ambiente se pone denso. ¿Ha estado en situaciones así? Espero que no esté sentado acá. Entra, parece que viene con la nube, hermano. Lo que toca se hace tira. Lo que habla, destruye. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, 21, dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Usted que es padre de familia, sacerdote del hogar, y las mujeres también son sacerdotisas del hogar, ¿cierto? Porque a veces decimos el hombre, nomás el hombre. Sí, la mujer también es una sacerdotisa del hogar. Si usted está en Cristo, ese hogar será bendecido, habrá paz,
habrá armonía. No, no exento que el cabro chico se suba arriba a la mesa, te quiebre. Eso va a pasar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque Pablo empieza a identificar. Quiere saber Pablo quién es el culpable de esto. Pablo hace una pregunta en singular. Gálatas 3, versículo 1. ¡Oh, Gálatas insensatos! La palabra griega es estúpidos. ¿Quién os fascinó? La palabra griega es hechizó. Porque una falsa doctrina tiene una influencia satánica. No es solamente alguien dice, humanismo. El humanismo está con una influencia satánica. ¿O no? Pablo habla de doctrina de demonios. Mire lo que voy a decir. Tal vez usted dice, pastor, no discrimine, la ley Samudio lo va a llevar ahí. Un joven apuesto, rubio, camisa blanca, pantalón negro, que te dice good morning, es instrumento de Satanás. El apóstol Juan dice, no lo reciban en la casa. Así dice. Ni la ropa de ellos se pongan. Wow. Porque son doctrina de demonios. Ahora, no con esto usted va a decir, ándate al infierno, hijo del diablo. No, ellos necesitan salvación. Un testigo de Jehová, que a mí me dan pena estas personas, hermano. Yo no las miro con odio. Yo sé que hay algunos talibanes evangélicos que andan, le tiran morotón espiritual. El Señor te reprende, hijo del diablo. Sí, pero ellos necesitan salvación. A mí me dan pena, hermano, ¿sabe por qué? Porque ellos tienen un hábito que nosotros no tenemos. Ellos están en las calles, con frío, con calor. De ahí viene el dicho, este camina más que mormón. ¿Ha escuchado ese dicho? Oiga, porque cuando llegaron a Chile, ellos andaban en bicicleta. Pero llegaron a Chile, ¿qué cree que pasó? Yo recuerdo que andaban en bicicleta, por hermano. Pero llegaron a Chile, por. Mire lo que dice Pablo. ¿Quién os fascinó? No habla, dice quiénes. ¿Qué cosa? No dice, no, quiénes. ¿A qué apunta esta pregunta? A una persona. ¿Sabe? Uno tiene que identificar a la persona o al falso maestro que infecta una comunidad cristiana. ¿Sabe? El apóstol Pablo dice a los corintios, a los que dividen, señaladlo. Doctrina, Luis Cani, doctrina. El apóstol Pablo dice, el que cause divisiones, señaladlo. No dice señalen la doctrina errada, no, señalen a quien está enseñando. Y a veces decimos, pastor, no se le va a ocurrir el nombrar al falso profeta. Creo que pocas veces lo he mencionado, los falsos profetas que abundan dentro del medio evangélico. Porque uno dice, pero no tiene para qué decirlo, pastor, ¿para qué lo va a avergonzar? No, no es avergonzarlo. Estoy siendo bíblico. Estoy siendo bíblico, no es que yo tenga algo contra la persona. Pablo, cuando habla de un personaje que era el calderero, no me acuerdo el nombre, Alejandro, me ha causado muchos males, dice Pablo. Y lo nombra hasta su profesión. Uno dice, no, que no quiero tener problema con nadie, pero a veces es necesario señalar quién es un falso profeta para que la gente deje de escucharlo, comprar su literatura y dejar de estar en esos lugares. Arranque de ahí. Arranque de ahí. Gálatas 5:7. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para dejar de obedecer la verdad? ¿Quién? Estos casi 13 años que llevo como pastor y antes de estar en el ministerio pastoral, todavía recuerdo nombres de personas que han intentado destruir la obra de Dios. Esos, ¿quién los tengo acá? Y pido misericordia por ellos.
Porque esos quien han destruido familias, esos quien han destruido hermanos, esos quien tenían apariencia de piedad, que generalmente esa gente es muy correcta, es muy exigente. La norma, la hora, todo eso es bueno. Pero si no está Cristo, todo eso es apariencia de piedad y trae destrucción. Esos quien yo los tengo identificados, pero yo pido que se vuelvan al Señor. Se vuelvan al Señor. Alguno dirá, ¿seré yo, Señor? Espero que ninguno esté acá. Pero no me sorprendería que hubiese alguno sentado acá. Y les voy a decir algo. Aquí y en todas las iglesias hay trigo y cizaña sentados en la misma silla. ¿Escuchó bien? Usted va a decir, pero pastor, ¿por qué no? Pastor, tengo una estrategia para que la gente venga. Usted está echando a la gente. La gente no va a querer venir a Generación Encendida porque el pastor dijo que había cizaña. En todo lugar hay cizaña. Ahora, si usted es cizaña, por favor, vuélvase al Señor. ¿Cómo sabré que alguien es cizaña? Por las prácticas que yo veo acá. Es una persona envidiosa, contenciosa, pelador, cagüinero. Enviciado. Probablemente sea cizaña. La cizaña con el trigo, de lejos, no hay mucha diferencia. Crecen al mismo tamaño, son parecidas. Yo sé que esta palabra, hermano, no es popular enseñarla. Yo sé que tal vez usted está pensando, ¿habrá una iglesia por aquí más cerca? Amado hermano, a mis hijos, y no lo cuento para que me aplauda, tratamos de darle todo el consejo de la Escritura y de los valores. A mi hija ya a los 10 años le empezamos a hablar de sexualidad de acuerdo a los valores y a los principios de la Escritura. Hay que enseñar las cosas como son. Hay un dicho coloquial, pan, pan, vino, vino. Hermana Vilma, en el griego significa esto. Porque ella es representante de todos los venezolanos. Pan, pan, vino, vino. ¿Qué? Pan, pan, vino, vino, hermano, significa tal cual. Ah, también ocupa, que somos Chilezuela, pues si estamos... Somos Chilezuela, o sea... Yo creo que pronto van a ver empanadas de arepa. Pronto ya la hay. ¿O no? Sí, pues, hermano. Sí, pronto, hermano, nuestra bandera chilena no va a tener solamente una estrella, va a tener ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le faltan 6 nomás para agregar. Ya, hermano, pongámonos serios. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación en Apocalipsis, el Señor quiere reprender a las iglesias que estaban erradas y quiere elogiar a las que estaban en lo correcto. ¿A quién comienza a buscar el Espíritu Santo? Al ángel de la iglesia. Al ángel. O sea, el quién puede ser el que bendice o el que maldice el lugar. Escribe al ángel al pastor. Por eso, amado hermano, yo les voy a pedir algo con mucha solicitud. Ore por nosotros los pastores. En nuestra iglesia hemos procurado tener una correcta enseñanza, pero de nada serviría si mi corazón está amargado. ¿Sabe lo que haría si yo tuviera un corazón amargado? Ocuparía esta misma palabra con esta correcta interpretación, apaleándolo a todos ustedes, dejándolo ensangrentado, avergonzándolo a todos los que tienen un vicio. Eso haría si yo tuviera un corazón amargado. Pero creo que el Espíritu Santo me ha puesto amor, creo que ha sido así. Usted tiene que dar testimonio de ello para hablar de este tema. Porque mi intención como pastor es restaurarte si estás en un vicio. Es corregirte, amonestarte si practicas estas cosas para llevarte a Cristo. No es condenarte, no es ponerte en una hoguera, no es avergonzarte, no es hablar mal de ti, no es ocupar tu caso para hablarlo públicamente a la iglesia. No, es para restaurarte.
Tal es el pastor, tal es la iglesia, hay un dicho. Tal es el padre de familia, tal es la familia. Mire, voy a decir algo triste, terrible, hermano. No sé si, espero que usted lo tome bien lo que voy a decir. Y yo no lo digo porque me sienta mejor que ese pastor. En Puente Alto conocí a un pastor, un evangelista, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, una palabra tremenda en sus labios, y comenzó de a poco a deslizarse en la inmoralidad sexual. Tanto así, él no tenía ninguna cobertura de un pastor, de una corporación, porque generalmente las iglesias o los pastores que son independientes y que nadie los supervisa, eso abunda mucho. La inmoralidad, la malversación de fondos, porque no los supervisan. Y este pastor, claro, por el Espíritu hacía muchas cosas, pero comenzó a deslizarse en la inmoralidad. ¿Sabe lo que provocó? Medio místico lo que voy a decir, pero hay un dicho que es verdad. Lo espiritual se pega. Líderes comenzaron a frecuentar la misma inmoralidad que tenía ese pastor. Y no solamente los líderes, la iglesia se infectó con esa inmoralidad. Hermano, yo sé que al decir esto es como el pastor está de más, a lo mejor decirlo, no está de más. Pero también conozco casos de hombres de Dios imperfectos que tratan de agradar a Dios, que los miembros de su iglesia son iglesias sanas. Tal vez no son elocuentes predicadores, tal vez no son teólogos, pero tienen un corazón íntegro, tienen un corazón sano y tienen matrimonio sano, familia sana, iglesia sana. Sí, se arma de pronto un cagüincito por ahí, pero no es el estilo de la iglesia. Usted y yo somos pastores de la casa. ¿Usted trae la bendición o usted trae la maldición? Por eso la Escritura, Pablo dice, ¿quién? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los estorbó? Finalmente, la segunda acción, tenemos que ser llenos del Espíritu. Usted se sabe de memoria tal vez lo que dice el versículo a continuación. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con su pasión y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un solo fruto. No son 9 frutos. Es un solo fruto con 9 características. O 9 sabores. Y cuando yo veo que amor, paz, ¿sabe cómo yo lo puedo entender? Que es Cristo ese fruto. Qué tremendo. Él es amor. Él es paz. Sed manso y humilde de corazón, como Él. O sea, en otras palabras, si Cristo está en ti, se va a notar. No lo vas a declararlo solo por las redes sociales. No, calladito se va a notar. Y cuando tengas que hablar, va a confirmar lo que eres, lo que haces y lo que tienes. Más el fruto del Espíritu. Tal vez alguien dirá, pastor, yo le he pedido al Señor que me cambie. Sí, pero usted también tiene que poner de su parte. Escúchelo bien. Está bien que usted tenga el buen deseo, la intención de cambiar, pero necesita al Espíritu y poner de su parte. Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu. ¿De quién depende el ser lleno del Espíritu? ¿Del pastor que ore por usted o de usted? Dígalo, por favor.
de nosotros, ¿cierto? Segunda Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que vayas a Colombia, que te tiren el manto de la unción, que vayas a donde ven. No, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Inicialmente el apóstol puso la mano sobre Timoteo, recibió el bautismo con el Espíritu Santo, recibió la encomienda al ministerio, pero cada día usted y yo debemos avivar el fuego del don de Dios. Es responsabilidad suya y mía. Usted y yo tenemos que avivar el fuego. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, dicen algunos, pero el espíritu está dispuesto. Ahora, en lo práctico, ¿cómo se aviva esto? Práctico, hermano, oración, meditación de la palabra, congregarse constantemente, servir al Señor, todo eso y mucho más, ayunar y todo lo demás, será un material de combustión, una leñita para que usted y yo avive el fuego del don de Dios. Congregarse para mí es uno de los principales troncos que uno puede colocar en su vida espiritual. Sí, congregarse. Romanos 8, del 12 al 14, en la versión NTV, dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Me gusta esto. Porque alguno dice, pastor, usted sabe, la carne es débil, pues pastor, se me van los ojos. No sé, ¿cómo se me van los ojos? ¿Cómo que se te van los ojos? Sí, pastor, que esta carne cochina, pastor, ¿qué hacían los antiguos religiosos? Se mutilaban el cuerpo con un látigo, ¿cierto? Algunos grupos religiosos sectarios católicos se pegan con látigos, hermano. Se pegan porque su carne, lamentablemente, y no es que sea algo fuera de ellos, es ellos los lleva a pecar, hermano, no es con latigazos, es con arrepentimiento. Es con quebrantarse ante el Señor. Pero mira, dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. En otras palabras, van a estar separados de Dios. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. La única fórmula, la única acción para que vivas una vida en victoria, no esclavo de la religión, no esclavo del pecado, no esclavo a toda la lista y a las semejantes que nombré, es ser lleno del Espíritu. Concluyo este mensaje diciendo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Un filósofo alemán, antropólogo, que dijo estas palabras que fueron clásicas hasta el día de hoy, uno la escucha. ¿Somos lo que comemos o somos lo que bebemos? ¿Escuchó bien? ¿Somos lo que comemos o somos lo que bebemos? Póngase en pie, por favor. Yo les pido su atención porque sé que la palabra, ay Dios mío, es una palabra fuerte. Yo les pido que por favor tomen atención, no haya tanto movimiento atrás de los pasillos. ¿Quién les ha hablado desde este púlpito? Es un hombre débil que no practica el pecado por la gracia del Señor, pero que es tentado con las mismas tentaciones que tuvo Cristo. Pero gracias a Dios que tenemos un sumo sacerdote, el cual sabe de nuestras debilidades, porque Él también las tuvo. Él no pecó y Él nos puede auxiliar. Y si alguno ha pecado, por favor, reconozcamos que hemos pecado. Algunos se jactan de no practicar el pecado. Ya jactarse es pecado. No se gloríe de su santidad, porque no es suya, Dios se la ha dado. No se gloríe
de su título, porque solamente somos vasos de barro y que por pura gracia el Señor ha querido depositar esos tesoros en nosotros. Aleluya. Hablemos con Dios.